A medida que el conflicto generado por la invasión de Rusia al territorio de Ucrania mantiene en suspenso al mundo, la OTAN ha salido al cuento, porque es una organización que se ha involucrado poco a poco. ¿Qué es la OTAN y cuáles son sus funciones principales? Hoy se los cuento. El nombre completo de la OTAN en español es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Se trata de una alianza de defensa europea y estadounidense no agresiva, así dicen ellos, creada para promover la paz y la estabilidad, para salvaguardar la seguridad de sus miembros, tanto por medios políticos como militares. Esta organización tiene su sede en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, y para entender su existencia vamos a revisar un poco de su historia. Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial e inició la llamada Guerra Fría, muchos países europeos y los Estados Unidos consideraron que las amenazas de expansión territorial, como fue el caso de las aspiraciones de la Alemania de Hitler y ahora las de la Unión Soviética, eran un peligro para la región. El avance del comunismo era una posibilidad. Además, varios sucesos bélicos en Europa aumentaron las preocupaciones, así que varias naciones decidieron establecer una organización que actuara en consecuencia. Muchos países europeos estaban interesados en que los Estados Unidos se integraran a esta organización, porque de esta manera se asegurarían una defensa eficaz gracias a los grandes recursos militares estadounidenses. Sin embargo, la Unión Americana realmente no estaba interesada en ello. Pero el golpe de Praga, ocurrido en febrero de 1948, en el cual el Partido Comunista, respaldado por la Unión Soviética, el cual da un golpe de Estado al gobierno de Checoslovaquia, y el bloqueo de Berlín, en el cual la Unión Soviética cerró las fronteras de la zona oeste de esta ciudad, aceleraron las cosas para la creación de esta Organización Internacional de Defensa. En abril de 1949, 12 países firmaron el Tratado del Atlántico del Norte, comprometiéndose a protegerse mutuamente por medios políticos y militares en caso de que se produjera una agresión armada en contra de cualquiera de sus miembros. Los países firmantes en ese momento fueron los Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Dinamarca, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Entre los conceptos estratégicos de la alianza destacan las tareas de defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa. En este sentido, el principio de defensa colectiva de la OTAN promulga que el ataque hacia uno de sus países miembros se considera un ataque contra todos. Desde entonces, la alianza ha crecido y hoy en día cuenta con 30 miembros. En la descripción de este video les voy a dejar la liga en la que se encuentra la lista de todos los países y la fecha de su integración a la organización. En su página oficial se puede leer que la OTAN está abierta a cualquier otro Estado europeo dispuesto a respaldar los principios de este tratado y contribuir a la seguridad en el área del Atlántico Norte. A nivel político, la OTAN promueve valores democráticos y sus países miembros cooperan en cuestiones relacionadas con la defensa con el fin de evitar conflictos. Si bien la OTAN tiene como compromiso la resolución pacífica de esos conflictos, tiene una gran fuerza militar con capacidad para llevar a cabo operaciones bélicas ateniéndose a la cláusula de defensa colectiva o por mandato de las Naciones Unidas. Todos los días los países miembros consultan y toman decisiones sobre asuntos de seguridad a todos los niveles, en distintos campos. En sus documentos se señala que una decisión de la OTAN es la expresión de la voluntad colectiva de los 30 países miembros, ya que todas las decisiones que se toman son consensuadas. Todos los días acuden a la sede de la OTAN cientos de funcionarios, así como expertos civiles y militares, para intercambiar información,
compartir ideas y, cuando es necesario, ayudar a preparar decisiones en cooperación con las delegaciones nacionales y el personal de la sede de la OTAN. Los detractores de esta organización han señalado que se trata de un ente intervencionista y que puede funcionar como un bloque poderoso en contra de sus enemigos, vulnerando su independencia y sus derechos fundamentales. Los que van más allá afirman que la OTAN es el disfraz y pretexto de los Estados Unidos para ejercer su influencia en Europa y Asia. Aquí quiero llamar su atención en dos artículos del Acuerdo de Defensa Colectiva de la OTAN, porque los voy a retomar en un momento más adelante. El artículo 4 abre la posibilidad de llevar a cabo consultas entre los países miembros cuando la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes se vea amenazada. O sea, que si hay signos de amenaza en esos aspectos contra cualquiera de sus miembros, la OTAN puede realizar una consulta entre los países para decidir qué acción se va a llevar a cabo. Por su parte, el artículo 5 señala que si un Estado miembro es atacado, todos deben acudir en ayuda de su aliado, lo que implica una respuesta militar colectiva. Quedémonos con estas dos ideas. ¿Cuál es el papel de la OTAN en el conflicto entre Rusia y Ucrania? De tiempo atrás, Ucrania había manifestado su deseo de adherirse a la Unión Europea, por lo cual ya había iniciado los procedimientos correspondientes, para que dicha integración pudiera hacerse realidad. También ha existido la posibilidad de que Ucrania forme parte de la OTAN. Ambas situaciones desataron la molestia de Rusia a través de su líder Vladimir Putin, ya que esto implicaría que bases militares estratégicas de la OTAN pudieran quedar instaladas en las fronteras con Rusia, con una cercanía que no le agrada a ese país. Así, cuando Rusia inició la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, con el pretexto de reclamar esos territorios que pertenecieron a la extinta Unión Soviética, el mundo, y especialmente la OTAN, pusieron toda su atención en el conflicto. Actualmente hay un gran debate acerca de si la OTAN debería intervenir en el conflicto o no, debido a que Ucrania no es país miembro. Incluso se ha planteado la posibilidad de anexar a Ucrania a la organización para que así haya completa libertad de actuar y tomar partido en el conflicto. Hasta el momento, los Estados miembros han defendido la postura de no enviar tropas a Ucrania, justamente porque no forma parte de la Alianza Atlántica. Sin embargo, países como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, entre otros, han apoyado a Kiev, la capital de Ucrania, mediante el suministro de armas, municiones, equipamiento militar y financiamiento. Además, la Unión Europea lanzó una misión de entrenamiento para capacitar efectivos ucranianos en los próximos 2 años. Solo como dato entre paréntesis, países como Finlandia y Suecia han iniciado su proceso de adhesión a la OTAN, ante la presunta amenaza que significan las acciones militares de Rusia. Por supuesto que al gobierno ruso esto no le agrada nada, ya que significaría establecer con Finlandia una amplia zona fronteriza que ahora implicaría una frontera directa entre Rusia y un país de la OTAN. Si bien todo parece indicar que Ucrania no va a poder obtener una membresía en la OTAN, por lo menos durante los próximos años, la solidaridad que han manifestado algunos de sus países miembros manifiesta que hay un alto compromiso con el país invadido. Todas las armas, dinero y logística que fluyen hacia Ucrania indican que de alguna manera este país tiene garantizada cierta seguridad por parte de la OTAN. Lo cierto es que nadie quiere que la OTAN intervenga abiertamente en este conflicto, debido a que esto haría que la guerra escalara a nivel mundial. Esta situación desataría un conflicto entre Rusia y Occidente, lo que muchos califican como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero
en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.